Archivo: conjunto de documentos acumulados y conservados en el proceso archivístico por la Secretaría Distrital de Planeación en el transcurso de su gestión, representando el orden para servir como testimonio de quehacer institucional y como fuente de información para la participación ciudadana y para la toma de decisiones. AGN o Archivo General de la Nación. Es un establecimiento público del Gobierno Nacional Colombiano que promueve la conservación y consulta del legado documental nacional para ponerlo al servicio de la comunidad. Es la cabeza del Sistema Nacional de Archivo y está adscrita al Ministerio de Cultura. Archivo de gestión. El archivo de gestión de la oficina o de la dependencia productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa. Archivo central. Unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez finalizado su trámite que sigue siendo vigente y objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares en general. Archivística. Técnica de conservación y catalogación de archivos. Ciclo vital del documento. Son las etapas sucesivas por las que pasan los documentos desde su producción o recepción en la entidad y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. Clasificación documental. Es el esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por la Secretaría Distrital de Planeación y en el que se registra toda la tipología documental agrupada por series y subseries documentales, relacionadas por dependencia con la respectiva codificación. Descripción documental. Es el registro de la identificación y descripción de la pieza documental en un sistema de información para facilitar su ubicación y recuperación. Documento. Es un testimonio material de un hecho o un acto realizado en funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrada en una unidad de información en cualquier tipo de soportes, papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, entre otros, en lenguaje natural o convencional. Documento histórico. Es el documento único que por su significado jurídico, autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía nacional, las relaciones internacionales, las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico y es valioso para el país. Documento privado. Un documento privado es aquel documento realizado entre particulares en el que no ha intervenido ningún funcionario público o una autoridad. Expediente. Es el conjunto de documentos relacionados con un asunto que constituye una unidad archivística, unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución de un mismo asunto. Folio. Hoja de libro, de cuaderno o de expediente al que corresponden 2 páginas. Función archivística. Son las actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico que corresponde desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente. Gestión documental. Es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una organización, facilitar la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación a largo plazo de los documentos más valiosos. Herramienta de búsqueda. Documento que contiene información detallada acerca de una colección específica de documentos o registros dentro del archivo de una institución. Historia. Conjunto de estos acontecimientos y hechos especialmente los vividos por una persona, por un grupo o por los miembros de una comunidad social. Identificación documental. Primera etapa de la labor archivística, que consiste en indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas que sustentan la estructura de un fondo. Índice cronológico. Listado consecutivo de fechas. Informe. Un informe es una declaración escrita o oral que describe las cualidades, las características y el contexto de algún hecho. Iniciativa cero papel. El concepto de oficina cero papel u oficina sin papel se relaciona con la reducción ordenada del uso de papel mediante la sustitución de los documentos en físico por soportes y medios electrónicos. Intercambio electrónico de datos. La transmisión electrónica de datos de una computadora a otra que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto.
Instrumento archivístico. Herramientas con propósitos específicos que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la archivística y la gestión documental. Inventario documental. Instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. Legajo. Conjunto de documentos adaptados o empastados para facilitar su manipulación. Legislación archivística. Conjunto de normas que regulan el quehacer archivístico en un país. Medios digitales. También conocido como soporte digital, es el material físico tal como un disco compacto, DVD, cinta o disco duro usado como soporte para almacenamiento de datos digitales. Microfilmación. Técnica que permite registrar fotográficamente documentos como pequeñas imágenes en película de alta resolución. Migración. Acción de trasladar documentos de archivo de un sistema a otro, manteniendo la autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad de los mismos. Mobiliario archivístico. Son todos los elementos físicos destinados a la conservación de la documentación en la empresa. Mainframe. Marco principal. Véase gran ordenador. Mandatum. Similar a la carta, se utilizó en asuntos administrativos, se clasificaban en generales y particulares según la extensión de las facultades que otorgan el dador del documento. Microfilme. Palabra francesa con que designan las fotografías de documentos hechas en película en tamaño muy reducido. N. Normalización. Procedimiento por el cual se definen una serie de reglas y funciones para determinado tipo de equipos o procesos con objeto de garantizar la seguridad de los sistemas. Nuncupatorio. Adjetivo. Se aplica a las cartas o escritos en que se nombra a alguien para un empleo o dignidad, se le nombre heredero o se le dedica a una obra. O. Organigrama. Gráfico que indica la estructura de una organización compleja, empresa, administración, servicio o parte de ella. Otorgamiento. Acción de otorgar, documento, contrato o testamento otorgado. P. Parámetro. Se emplea en lenguaje culto aplicado a los datos que permanecen fijos en el planteamiento de cualquier cuestión y que caracterizan a esta. Planeamiento. Etapa en que se fijan objetivos a corto o largo plazo para áreas o funciones bajo su responsabilidad de acuerdo con los objetivos y políticas generales de la empresa. Proforma. Documento o escrito que tiene el carácter de provisional. Q. Quebramiento, cesación, anulación o revocación de un testamento. Quita. Petición que un deudor hace judicialmente a todos sus acreedores, bien para que éstos aminoren los créditos y aplacen el cobro, o bien para una o ambas concesiones. R. Recopilación. Acción de recopilar, colección, tratado o texto que resulta de reunir varios. Referéndum. Acción de someter a la aprobación pública por medio de una votación algún acto importante del gobierno. S. Sangría. Blanco con que comienza la primera línea en el párrafo ordinario y la segunda y restantes en el párrafo francés. Tabla de valoración documental. Listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final. Tabla de valoración documental. Se elaboran para intervenir los fondos acumulados de las entidades. Tipo documental. Sirven como elementos para clasificarla, escribirla y asignarle categoría diplomática. Tipología documental. Es aquel de carácter administrativo común a cualquier institución y que cumple funciones de apoyo. Tomo. Es el volumen o la extensión en el cual están encuadernados varios documentos en forma separada y con páginas propias.
Transferencia documental. No es más que el acto de enviar, remitir los documentos de archivos de gestión central y de ese al histórico de conformidad con las tablas de retención documental. Tipos de firma. Es un medio usado para la manifestación de voluntad de una persona. Cuando usamos nuestra firma en un documento, se da por entendido su comprensión, aceptación y compromiso. Trazabilidad. Es el procedimiento que nos permite conocer la trayectoria de un documento desde su creación, modificación y entrega al cliente. Con ello podemos controlar todos los cambios realizados en cualquier documento creado entre una incidencia hasta una factura. Unidad de conservación. Es el medio físico que se utiliza para almacenar y conservar los documentos tales como cajas, carpetas, tomos, entre. Unidad administrativa, que cumple funciones administrativas para desarrollar o ejecutar programas propios del ministerio o departamento administrativo. Unidad de correspondencia. La unidad responsable a la que pertenece y al ser la primera instancia que recibe la documentación es la que debe conocer los mecanismos para el registro y manejo efectivo de la correspondencia. Valor científico. El científico pone en manifiesto una serie de cualidades morales para así asegurar mejorar la realización de la investigación. Valor administrativo. El científico pone en manifiesto una serie de cualidades morales para así asegurar mejor la realización de la investigación. Valoración documental. La valoración documental nos permite la selección de documentos que serán dados de baja y los que se transferirán a los archivos históricos.